Agoniza el chavismo, prometió caos, hoy vende silencio. Última oportunidad de la oposición para rescatar a Venezuela. Venezuela al límite, muerte bajo custodia, protestas y clamor por una ley de amnistía. Mientras cae el poder, Rusia y China insisten en sostener su influencia sobre el país. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco. Hoy 4 de febrero, estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. El chavismo atraviesa su fase terminal. Tras la captura de Nicolás Maduro y la implosión interna del poder, el movimiento que gobernó Venezuela durante 26 años se tambalea entre la extinción política y una supervivencia artificial tutelada desde Washington, mientras la oposición podría estar enfrentando su última oportunidad para construir un liderazgo real, capaz de encauzar la transición democrática. Génesis Pérez con el informe. El chavismo, que durante más de 12 décadas ejerció un control casi absoluto sobre el poder político, militar, institucional y simbólico del país, se encuentra hoy en su punto más bajo, al borde de la extinción como proyecto hegemónico. Así lo advierte el politólogo Nickmer Evans, recientemente excarcelado. La captura de Nicolás Maduro desató la implosión del chavismo, dejando al régimen sin liderazgo, sin cohesión y sin capacidad real para gobernar. Lo que sobrevive en Caracas es una estructura debilitada, sostenida bajo tutela externa, obligada a ceder control del petróleo para subsistir. Para Evans, el chavismo perdió su esencia. Su relato colapsó entre corrupción, represión y éxodo masivo, reducido hoy a una maquinaria de control que sobrevive por miedo y negociación forzada. Este colapso abre una oportunidad histórica que la oposición no puede desperdiciar. La extinción política del chavismo solo será definida si emerge un liderazgo opositor con legitimidad. En ese escenario, María Corina Machado se consolida como figura clave del momento político. Su liderazgo, su capacidad de movilización y su proyección internacional han reubicado a la oposición en el centro del debate global. Desde el exilio ha intensificado la presión diplomática, sostenido encuentro con líderes internacionales y llamado a la movilización social como palanca de cambio, intentando convertir el colapso del chavismo en una transición democrática real y no en un simple reacomodo de élites. El peligro es que no haya transición. El propio gobierno de Estados Unidos, y lo destaco así, no solamente porque lo ha dicho Marco Rubio, sino porque ayer en la reunión de la nueva embajadora con la señora Delcy Rodríguez, ella se lo dijo a Delcy, eso queda en evidencia allí, le dijo aquí hay 3 etapas en las que estamos trabajando, que probablemente se solapen, sí, pero que deben llevarnos a una transición. La reactivación de las protestas estudiantiles y de los familiares de presos políticos marca una señal clara. La sociedad comienza a recuperar la calle, el espacio público y la palabra. Aquí hay que tener un liderazgo legitimado, hay que abrir las puertas a los que nos oponemos a esto y tenemos que estar todos juntos. Si no hubiera sido por todo ello que ocurrió, si no hubiera sido por el 28 de julio, no estaríamos hoy donde estamos. Entonces yo creo que una cosa no es excluyente de la otra, para nada. La paradoja es que el chavismo, aún en estado terminal, sigue ocupando el centro del escenario mientras la oposición lucha por construir una narrativa de futuro. Si ese vacío no se llena con liderazgo, proyecto y visión histórica, otros actores lo harán, desde el pragmatismo geopolítico hasta nuevas élites surgidas del colapso. En ese pulso, el rol de Machado puede resultar determinante para definir si Venezuela entra en una verdadera transición o en un simple relevo de poder. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Y a la par de la implosión, el propio chavismo busca respirar con patadas de ahogado y justificar sus acciones. Si contamos en semanas, hace muy pocas, amenazaban con guerra ante cualquier acción militar de Estados Unidos en Venezuela. Hoy, a un mes del bombardeo en Caracas, la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez, el régimen clama que el país está en calma y bajo control institucional planificado. Quique Frías nos amplía.
La calma que hoy exhibe el chavismo no es casual ni planificada, es funcional. Durante meses advirtieron que si el operativo militar estadounidense en el Caribe entraba al país, se encontraría con una respuesta contundente y un complicado campo de batalla. Tras la extracción de Nicolás Maduro, la retórica bélica evolucionó en obediencia estratégica con la encargada presidencial Delcy Rodríguez, siguiendo el libreto escrito por Estados Unidos. Porque el que ose poner un pie en Venezuela se va a enfrentar a la furia de un pueblo que no se ha rendido nunca en más de 500 años. Lo hemos dicho muchas veces, probablemente sea fácil entrar. El problema va a ser salir. El país está en calma, el país está tranquilo. Por eso yo digo que es una gran victoria del pueblo venezolano. Venezuela está trabajando, Venezuela está buscando su propio camino para el desarrollo económico. Si el caos nunca llegó, si la guerra para enfrentar a los militares estadounidenses nunca inició, es que el chavismo se siente derrotado y sumiso. De acuerdo con operadores comunicacionales del propio régimen, este escenario ya estaba previsto por el propio Nicolás Maduro. Complicado de creer, pero es la propaganda que ahora muestran en sus medios audiovisuales y digitales. Para los que andan hablando de supuesta traición, el presidente Nicolás Maduro dejó por escrito todo lo que había que hacer. Aquí habían planes A para la paz, planes B para la negociación y también estaba el plan en el cual él iba a ser o un prisionero o, gracias al cielo que no, o un asesino, una víctima de guerra. Ellos esperaban que después del 3 de enero aquí hubiera caos. Las calles prendidas, la gente colapsada. La calma que el chavismo presume que supuestamente existe en Venezuela, a pesar del sufrimiento de las familias de los presos políticos, puede leerse de otra forma: silencio autoimpuesto. No hay protestas masivas a favor de una transición democrática efectiva, porque el control territorial y la intimidación siguen operando. Un país quieto por miedo en momentos de incertidumbre sociopolítica. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Pasamos ahora a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. Muchos dicen que son enemigos, pero mientras Delcy Rodríguez habla de transición y entendimiento, el zar de la represión permanece intacto dentro del poder. ¿Por qué crees que Diosdado sigue en el gabinete de Delcy? Porque Diosdado manipula a todos los del régimen, porque si no acatan las órdenes de ese delincuente, aténgase a las consecuencias. Hay que sacar a ese bandido para que Venezuela sea toda libre, porque tienen las armas, porque a veces al enemigo hay que tenerlo cerca y vigilado, porque la tiene amenazada. Por otro lado, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López apelan al reconocimiento de Hugo Chávez en el cuartel de la montaña para aferrar los valores revolucionarios a lo que queda del chavismo de base. Un acto que anualmente se vive en la capital venezolana, pero que en este 2026 no solo es simbólico, es coacción psicológica. Catherine García con los detalles. El chavismo ha convertido el 4F en un ritual que va más allá de la conmemoración histórica. En el cuartel de la montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, se despliega un relato que busca reencontrarse con la figura del comandante y al mismo tiempo impulsar los llamados valores revolucionarios, como sostén de lo que queda de la base chavista. Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López apelaron directamente al reconocimiento del expresidente como referente histórico, pese a que en esta oportunidad el acto fue sin convocatoria del poder popular. Nos enseñó el comandante Hugo Chávez cómo convertir aparentes derrotas en victorias, transformar aquella aparente derrota del 4 de febrero en una gran victoria popular a largo plazo, a muy largo plazo. Hoy, lo sabe el mundo entero, los únicos que garantizan la paz de este país somos nosotros. Ese legado vivirá y por ese legado lucharemos. Así que honor y gloria pues a la gesta del 4 de febrero, a sus héroes, a sus heroínas, a sus mártires y fundamentalmente a su líder fundamental, el comandante supremo Hugo Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva!
Por su parte, la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, aunque reforzó el relato al calificar la rebelión cívico-militar del 4 de febrero como un grito de dignidad que transformó el destino de nuestro país, se limitó a una participación por medio de redes sociales. El discurso se convierte así en un mecanismo de coacción psicológica, un recordatorio de que la memoria de Chávez es el eje que sostiene la narrativa oficial en medio de la crisis, pero que, incluso fuera de la lupa, ya se ven las fracturas de la cúpula de la tolda roja. En todo el contexto de la política nacional, la situación de los presos políticos en Venezuela vuelve a encender las alarmas. Una nueva muerte bajo custodia del Estado, protestas en el interior del país y vigilias que ya superan las 3 semanas reflejan la urgencia de una salida humanitaria para cientos de familias que exigen libertad y justicia. Continuamos con Juliana Palmar. Indignación por una nueva muerte bajo custodia del Estado. En el centro penitenciario Yare II falleció Joenber Escobar, sargento mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana y considerado preso político. Con este caso, el Observatorio Venezolano de Prisiones contabiliza 27 fallecidos bajo custodia estatal desde el 2015. Es el segundo deceso en lo que va del 2026, con una cifra que ya contrasta con los 3 muertos reportados durante el 2025. 350 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero de 2026, verificadas por Foro Penal. Barquisimeto salió a las calles para exigir la liberación de todos los presos políticos. Las protestas ya no se concentran solo en Caracas. Desde enero del 2026, cuando se anunciaron las supuestas liberaciones, las regiones no se habían movilizado. Ferreira, sobrina del doctor Manuel Enrique Ferreira, tiene 6 meses preso injustamente. Estamos aquí exigiendo la libertad de todos los presos políticos y de mi tío Manuel Enrique Ferreira. Tiene 6 meses detenido y lo tienen en Tocuyito. Hay decepción, hay angustias, hay zozobras, hay días de incertidumbre, vivimos todo esto. Los familiares de los presos políticos, en mi caso, el comisario Rigoberto Moreno, comisario jefe del CICPC, mi esposo, quien tiene 61 años de edad, necesita volver a casa, lo necesitamos en casa y necesita recuperar sus 5 años y 34 meses que lleva detenido. Y además sentenciado a 30 años por traición a la patria y otros delitos que jamás pudieron probar desde el régimen. El cardenal Baltasar Porras estuvo en el helicoide junto a la dirigente Delsa Solórzano, acompañando a familiares de presos políticos durante la vigilia que ya suma 27 días consecutivos de permanencia en las afueras del recinto, exigiendo la liberación de quienes permanecen detenidos por razones políticas bajo la administración chavista. Al pie del cañón, esperando poder abrazar y darle un beso a los seres queridos. Por eso pedimos que, bajo la protección de María Santísima, nuestra Madre, bendiga esta vela, expresión ciertamente de la fe, que tenemos que cuidar, pues esa lucecita, que así como tenemos que cuidarla aquí del viento, tenemos que cuidarlo de todo mal pues, que hay a nuestro alrededor. El Señor después de todo nos bendiga y juntos digamos la oración que Jesús nos enseña. Familiares de presos políticos mantienen la esperanza puesta en una ley de amnistía que permita la liberación de todos los detenidos. Son cientos los que esperan convertir la angustia en un grito real de libertad, mientras la presión nacional e internacional crece ante el deterioro de la situación de derechos humanos en el país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: Trump promulga ley que pone fin a cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump firmó la ley de financiación que pone fin a casi 4 días de cierre parcial del gobierno federal, tras el bloqueo por desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre la policía de inmigración ICE. El texto, aprobado en la Cámara de Representantes por 217 votos a favor y 214 en contra, garantiza el funcionamiento de las agencias hasta septiembre
septiembre, pero deja para futuras negociaciones la reforma del ICE y el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Trump celebró la firma como una gran victoria para el pueblo estadounidense, mientras los demócratas insisten en cambios profundos como el uso de cámaras corporales y mayor control judicial sobre las detenciones. Rusia y China cuestionan a Estados Unidos e insisten en sostener su influencia sobre Venezuela. Los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping ratificaron su compromiso de mantener la cooperación con Venezuela y Cuba, a pesar de las presiones de Estados Unidos. En una videoconferencia, ambos líderes rechazaron la captura de Nicolás Maduro, el embargo a la isla y las nuevas restricciones sobre el suministro de crudo. Putin informó a Xi sobre la reunión con el Consejo de Seguridad de Irán en un contexto de tensión por las amenazas militares de Washington. Si Teherán no cede en su programa nuclear, Moscú y Pekín respaldan a Caracas, La Habana e Irán como aliados estratégicos frente a la política de Donald Trump. El Clan del Golfo suspende negociaciones con Petro por sus acuerdos con Trump. El Clan del Golfo, principal cártel del narcotráfico en Colombia, anunció la suspensión de las negociaciones de paz en Qatar con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente acordara con Donald Trump acciones militares e inteligenciales contra sus mandos, entre ellos alias Chiquito Malo. En un comunicado, el grupo calificó el pacto como un atentado contra la buena fe y los compromisos de Doha y afirmó que el gobierno se comprometió a neutralizar a 3 capos en 2 meses. El Ejecutivo aún no se ha pronunciado sobre la decisión del clan de levantarse de la mesa. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela. Y como siempre les recuerdo, seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.